el tema de la robótica en algunos colegios, Claro. obviamente en aquellos que quizás son un poco más costosos, no en todos, pero pues se han ido como adaptando con los nuevos requerimientos de nuestros niños y jóvenes de hoy en día, el tema de las tecnologías, de la computación, de las redes sociales, también he visto que educación financiera, el tema de la psicología emocional, que también son otras aristas importantes en estos tiempos, ¿no? Te felicito porque está bien documentada, ¿no? Y eso es muy importante. Como madre que eres, también tienes que entender y ver al día qué es lo que quieres. Y eso se llama proyecto educativo. Rosa, eso es lo que deben ver los padres y representantes cuando van a una institución. ¿Qué ofrece esa institución? Y lo has dicho con una transparencia total, que cuando un colegio está ofreciendo robótica, que es una realidad, hace 5 o 7 años a lo mejor ni se pensaba en eso. Claro. Cuando estamos hablando de ingeniería informática, cuando estamos hablando de administración dentro de un colegio que va a dar unos jóvenes de 4º grado, 5º grado ya en esos elementos, que están pensando en apertura, que están abriendo su cabeza, que están abriendo su mentalidad. No podemos restringirlo a decir si matemáticas lo vamos a dar la sumatoria en 3er grado o en 2º grado. No podemos pensar si la rana que abríamos de biología de 3er año lo vamos a abrir ahorita en 2º año. Esos son cuestiones, elementos que ya pasaron, que ya superaron y que nosotros tenemos que entender de que la integración de la profundidad del currículum, que lo hemos planteado, se lo hemos planteado directamente a la ministra, ella lo ha entendido, lo ha comprendido, pero se tiene que revisar a profundidad. Cuando decimos que primaria son de 6 años, bueno, un planteamiento es que ese 6º grado se pueda hacer una integración entre un primer año, que no sea una maestra que dé esa materia, aunque hay colegios que me han dicho, oye, pero es que yo tengo 4 o 5 materias en 6º grado, pero el deber ser en el curricular es que sea integrado propiamente ese primer año, que sean 3 años realmente de un bachillerato, para que vean la física, las ciencias, las humanidades, la literatura, claro, que se pueda ver, o sea, de alguna manera muy detallada, muy permeable, que se pueda hacer. Y otra preocupación es que no solo en los colegios públicos, sino que también en muchos colegios privados, producto de la pandemia y todo esto de la modalidad en casa, pues abandonaron algunas otras materias y claro, muchos colegios estaban dando lo básico, lengua y matemáticas, porque bueno, estamos en esta modalidad excepcional, pero son 2 años en que muchos niños dejaron de ver otras materias y que a lo mejor también tiene que ver con sus actitudes, con su vocación, aquellos que prefieren la historia, el arte, en fin, ¿no? Es preocupante todo lo que ha venido sucediendo. Claro, y aquí es donde nosotros tenemos que ver también cuál es la necesidad que tiene el país. Por eso el planteamiento, Juntos por la Educación del Futuro, como es el plan que ha establecido la ministra de Educación, sí, bueno, nosotros estamos inmersos en eso, pero también le hemos dicho que la economía productiva, la producción económica del país la tenemos que generar desde las escuelas, que no puede ser que ahorita, escasamente el 31 de julio egresaron unos 320,000 bachilleres con un título de bachiller, que entonces muchos de estos salieron, que están inscritos en un 97% para las universidades, que muchos salieron para el primer lote para octubre y el otro lote para marzo, que por cierto muchos no quedaron en donde ellos habían solicitado. Inclusive conozco de casos que viven en Caracas y lo mandaron fuera de Caracas para estudiar una carrera que ni siquiera había solicitado. Y eso es producto de que realmente es en mayo cuando el muchacho se le da la vocación. ¿Qué vas a estudiar tú ahora para la universidad? Bueno, yo no sé, mi papá me dice esto, mi mamá aquello, pero la verdadera vocación se tiene que dar desde 3er año, 4º año, que realmente si aquel joven que se manifiesta para ser médico, por decir algo, no es que le vamos a dar un título de bachiller de médico, ¿no? Pero sí va hacia la carrera de la parte de la salud, donde va a haber más biología, va a haber más química, indudablemente, pero deja de ver menos la literatura, que no es que se le estamos pidiendo que se le dejen en sí mismo, hay que estudiarlo a fondo, que luego cuando salga, pero que sea con práctico, y aquí es donde nosotros permitimos y nos permitimos atrever de ofrecer de que las organizaciones empresariales se aboquen a esto, que inclusive sea de manera práctica, que es un joven que quiera estudiar ingeniería, pues tenga su práctica formalmente, o como el INSE, que actualmente se está abocando, el INSE tenemos una buena noticia, que vuelve otra vez al Ministerio de Educación, está inmerso en el Ministerio de Educación, ya no es aquel INSE de las comunas o el INSE del Ministerio del Trabajo, ya el MINSE participa y quieren apostar también para la reactivación de la formación de los estudiantes, aquellos que tengan más de 16 años, que quedaron fuera del sistema educativo, que no puede ser que mi futuro esté en comprarme una moto y ponerme a hacer delivery, porque ese no es el futuro de un ciudadano. Venezuela no puede pensar en un emprendimiento de montar un carrito de perro caliente, estar en una plaza y vender, porque estoy vendiendo bastante perro caliente, pero en algún momento eso también se acabará. Entonces el futuro de Venezuela radica precisamente en la profesionalización. Cuando necesitamos industrias
de petrolera que están apagadas y que se tienen que reactivar y que el presidente Maduro está llamando a empresas internacionales para que vengan a reactivarlas. Con todos los profesionales. Exactamente, con lo que necesita, pero necesita también obreros, mano calificada realmente. Y no vamos a permitir que vengan entonces hasta los obreros del exterior para que vengan a trabajar las industrias nuestras. Cuando lo correcto es formar a nuestra Entonces población. Tenemos que formar, y no podemos formarlos precisamente cuando ya tenga 20 años, cuando entran a la universidad a estudiar 5 años, porque el primer año es para ver si tú aprendiste en bachillerato lo que aprendiste, cuando deberían ser las universidades de 4 años. Aquí el 80% del profesional no tiene estudios de cuarto nivel, y ya es el momento de ir pensando, reinventando algo que el cuarto, quinto y ese sexto año, o como lo quieran llamar, un tercero, cuarto y quinto año, para mí es insignificante, pero que sea realmente conocimiento de base, que cuando esté estudiando ese cuarto año y que esté haciendo práctica en una clínica, en un hospital, y me doy cuenta que no puedo ser médico, me desmayo, me caigo, bueno, pero puedo estudiar farmacia, puedo estudiar odontología, el área de la salud es muy amplia que tengo, y después que termina de bachiller y me gradúo y no puedo estudiar porque me casé, tengo 3 muchachos y no puedo seguir en la universidad, bueno, tengo un título de bachiller con una mención de salud, que puedo ser visitador médico, puedo ser auxiliar de farmacia, o sea, ya tengo una profesión establecida y el INSEE puede inclusive certificar eso. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros desde el sector de la educación y la educación privada estamos apostando directo a eso. O sea, queremos la economía productiva, y la economía productiva tenemos que involucrar a todos los entes empresariales. Aquí no podemos dar por fuera Fedecámara, Consecomercio, las cámaras de comercio regionales, las Fedecámaras regionales. Todos aquellos que tengan una cámara deben saber involucrarse dentro del sistema educativo, porque aquí al fin y al cabo esto es el futuro que los trabajadores van a provenir de nuestras manos. Y también tenemos que entender en la educación, tenemos que valorar a nuestros estudiantes, incentivarlos a que la vocación por la educación, es decir, ¿cuántos estudiantes necesitamos que ellos salgan a decir voy a estudiar para ser maestro? Pues que ahí ha bajado también, muchísimo. Que ha bajado porque no están estimulados, porque todo el mundo dice, no, estudiar maestro significa que vas a ganar poco sueldo. Los docentes son los que cobran peor. Si esos son los que todos los días veo yo y escucho, bueno, nadie va a querer estudiar a otro, pero si lo estimularon desde temprana edad, desde primer año, segundo año, pero una verdadera vocación, no es decirle estudia educación, no, es que se inmerse. En muchos países desarrollados se valora muchísimo a los docentes y el pago que deben tener, y son muy respetados por, digamos, toda la comunidad, se les valora muchísimo en cuanto al tema también de los salarios, cosa que no hemos visto que pase en nuestro país, lamentablemente. Nos vamos a una pausa, señor Fausto, regresamos a seguir conversando de este tema y las propuestas que tiene el ANDIE para el sistema educativo en Venezuela. Por aquí tengo una pregunta, la voy a leer al regreso de la pausa, que realizan sobre un colegio privado y bueno, ese tuvieron que trasladarse a un público, lo vamos a ver al regreso. Belkis, Venezuela, ya vamos a leer tu comentario, Belkis.